Buenas tardes con todos. Bienvenidos al Masterclass. En esta ocasión tenemos como tema el circuito alimentador y arranques de un motor trifásico de rotor en cortocircuito. Bien, este Masterclass viene auspiciado por nuestro programa integral de capacitación, instalaciones eléctricas industriales. En estos momentos tenemos a nuestro docente, el profesor Ricardo Zurita, quien es ingeniero colegiado de la carrera profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao, con maestría terminada en Gestión y Auditoría Energética en la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en instalaciones eléctricas de baja y media tensión, automatización eléctrica industrial, gestión de mantenimiento eléctrico, auditoría y eficiencia energética. Amplia experiencia docente en educación técnica superior y universitaria. Le damos la bienvenida al profesor Ricardo Zurita. ¿Qué tal, profesor Ricardo? ¿Cómo está? ¿Podemos empezar con el masterclass? Sí, correcto. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que se relaciona con el programa integral de instalaciones eléctricas industriales. Como ya me presentaron, mi nombre es Ricardo Zurita Armas. Soy profesor aquí en TecSoup desde hace más de 30 años. Y como también indicaron, tengo amplia experiencia en lo que es educación técnica y también universitaria. Vamos a presentar, en primer lugar, nuestro programa integral de instalaciones eléctricas industriales, indicando que este programa integral está conformado por 3 módulos. El primer módulo, tal como se indica acá, lleva como título Instalaciones eléctricas en la industria. El segundo módulo, Instalación de tableros eléctricos de control y medición. Y el tercer módulo, Instalación de máquinas y equipos eléctricos industriales. Cada módulo tiene una duración de 50 horas. Estas 50 horas están divididos en clases semanales, teóricas de 3 horas y 7 horas de trabajos prácticos, tanto en taller como también en laboratorio. Las clases teóricas lo realizamos en forma remota. Ustedes no tienen que ir a su casa para poder recibir estas clases teóricas. Lo hacen desde su casa, ya sea utilizando una computadora, una tablet, o también pueden utilizar su celular. Para ello utilizamos la plataforma Webex. Y las clases presenciales lo desarrollamos los días sábados en los laboratorios y talleres de TecSoup, y tiene una duración de 7 horas. ¿Qué comprende cada módulo? Nuestro primer módulo, Instalaciones eléctricas en industria, habla inicialmente de generalidades sobre las instalaciones eléctricas. Luego vemos el tema de lectura, interpretación de esquemas eléctricos. Como tercer tema, componentes de las instalaciones eléctricas. Aquí hablamos de conductores eléctricos, canalizaciones eléctricas, dispositivos de protección y maniobra. El cuarto tema es instalación de circuitos para alumbrado y tomacorriente. El quinto tema, instalación de circuitos alimentadores y derivados para motores eléctricos. El sexto tema es arranque directo e inversión de giro de motores trifásicos. Y para poder hacer el fundamento de diseño de instalaciones eléctricas, también vemos el tema de fundamentos para el diseño de instalaciones eléctricas industriales, lógicamente aquí haciendo uso de nuestro Código Nacional de Electricidad.
El segundo módulo, instalación de tableros de control y medición, trata como primer tema tableros eléctricos para control de motores. Aquí vemos el dimensionamiento y selección de los dispositivos de mando, control y protección. Vemos los sistemas de arranque a tensión reducida. Estos sistemas de arranque son los arranques convencionales que tenemos para poder poner en funcionamiento los motores eléctricos, y desarrollamos un pequeño proyecto de automatización. Como segundo tema, vemos la instalación de arrancadores de estado sólido y también variadores de velocidad. Aquí no vemos el tema amplio de los arrancadores y también de los variadores. Esto se ve en cursos que duran 50 a 60 horas. Nosotros aquí, los arrancadores y los variadores, lo vemos desde el punto de vista de instalación, para poder hacer el control de los motores eléctricos. Lógicamente aquí nosotros tenemos que hacer una configuración de estos equipos electrónicos, y eso lo realizamos en los laboratorios que desarrollamos en el campus de TecSoup. El tercer tema trata sobre tableros para compensar la energía reactiva. Aquí vemos el tema de compensación fija y compensación automática. Y el último tema trata sobre los tableros de medición eléctrica. Hacemos referencia a los tableros antiguos, los tableros convencionales, donde se utilizaban muchos instrumentos de medición en estos tableros, y hacemos más énfasis en los tableros de medición modernos, donde se utilizan instrumentos multifuncionales. El tercer módulo, ya para finalizar este programa integral, trata de lo que es instalación de transformadores eléctricos, luego el montaje y conexionado de motores eléctricos. El tercer tema es sistemas de iluminación para interiores. Aquí se hace cálculos de iluminación. El cuarto tema, equipamiento de subestaciones de distribución. Y ya para finalizar este módulo, vemos el tema de sistemas de puesta a tierra. Estos son los 3 módulos que conforman el programa integral Instalaciones Eléctricas Industriales. Y como ya les había mencionado, cada módulo tiene una duración de 50 horas. A manera de ejemplo, ahora vamos a desarrollar uno de los temas que nosotros desarrollamos en el primer módulo. El tema que vamos a ver ahora trata sobre circuitos alimentadores y también arranque de un motor trifásico de rotor en corto circuito. Durante el desarrollo de la exposición, ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden utilizar el chat para ello, y conforme vamos nosotros recibiendo las preguntas, vamos a ir contestando cada una de ellas. O también sus preguntas lo pueden hacer al final de la exposición. Para iniciar este tema, vamos a definir lo que es una instalación eléctrica. Vamos a iniciar el tema preguntándonos por qué el hombre hace uso de la energía eléctrica. Si la energía eléctrica no es un tipo de energía directamente útil para nosotros. Si no es directamente útil, entonces ¿por qué lo utilizamos? Los procesos productivos que nosotros vemos en las empresas industriales, en las empresas mineras y en general donde se hace uso de la energía eléctrica, para que todos estos procesos se muevan, se necesita de energía mecánica. ¿Y de dónde se saca la energía mecánica? En las empresas industriales. ¿De dónde sacamos la energía mecánica en las empresas mineras, por ejemplo?
¿De dónde sacar de energía mecánica en los centros comerciales, por ejemplo, en los ascensores, en los ventiladores? Esa energía mecánica lo sacamos del motor eléctrico. Entonces, ¿el motor eléctrico qué hace? El motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y la energía mecánica es un tipo de energía útil para nosotros. Ahora, para que al motor eléctrico le llegue la energía eléctrica, nosotros necesitamos de una instalación eléctrica. ¿Y qué cosa es una instalación eléctrica? Aquí ustedes observan la definición. ¿Qué dice la definición? Que una instalación eléctrica viene a ser un conjunto de elementos, ¿para qué? En primer lugar, para generar la energía eléctrica. Esta energía eléctrica nosotros lo obtenemos en los centros de generación, en las centrales eléctricas, donde en estas centrales eléctricas se aprovecha una energía que la naturaleza nos da y lo transformamos primero en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Por ejemplo, yo puedo tener el recurso energético del agua. Si el agua lo hacemos caer desde una altura de 300 metros, por ejemplo, esta agua que cae desde 300 metros va a caer con bastante energía cinética y potencial. Esta agua que cae va a caer en las paletas de una máquina que se llama turbina. Aquí tengo la turbina. Entonces, el agua, al caer desde esa altura de 300 metros, va a mover el rotor de la turbina y aquí se va a producir una transformación de la energía cinética y potencial del agua en energía mecánica de movimiento. Entonces, en la turbina yo ya tengo energía mecánica. ¿Dónde necesito esa energía mecánica? Esa energía mecánica, como ya les he indicado, lo necesito en las empresas industriales, lo necesito en los centros mineros, lo necesito en las instalaciones comerciales. Y cómo no, también lo necesitamos en nuestra casa. Para licuar la fruta, para lavar la ropa, para hacer la limpieza, para que funcione nuestro refrigerador, necesitamos energía mecánica. Y esa energía mecánica lo tenemos en los centros de generación. ¿Y dónde están los centros de generación? Están muy alejados de nosotros. Por ejemplo, la principal central hidroeléctrica que tenemos en el Perú está en el departamento de Huancavelica. Y desde Huancavelica tenemos que traer esa energía mecánica hasta Lima. Pero no lo podemos transportar esa energía mecánica como energía mecánica desde Huancavelica, hasta Lima. ¿Qué necesitaríamos para transportar esa energía mecánica? Ejes, engranajes, y en el camino esa energía mecánica se perdería. Entonces, como la energía mecánica no se puede transportar a grandes distancias, ¿qué es lo que se hace? En el eje de la turbina se pone una máquina que se llama generador. ¿Y qué hace el generador? El generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces aquí, en los bornes del generador, yo ya voy a tener energía eléctrica. ¿Cuántos voltios voy a tener aquí? Voy a tener, por ejemplo, 13.800 voltios o 13,8 kilovoltios. Y una instalación eléctrica, una vez que ya haya generado la energía eléctrica, ¿qué es lo que hace?
conduce la energía eléctrica, desde los centros de generación hasta los lugares donde se van a utilizar. Y cuando ya la energía eléctrica llega a las empresas mineras, a las empresas industriales, llega a nuestras casas, la energía eléctrica tiene que ser transformada en energía mecánica para que se puedan mover los procesos productivos, por ejemplo, para mover un ascensor, para mover una faja transportadora, para poder mover una grúa puente, etc. Entonces, una instalación eléctrica me va a servir para generar, conducir, transformar la energía eléctrica para que al final sea utilizado por las máquinas y por los aparatos receptores. Eso lo podemos ver aquí. Lo que habíamos mencionado. Tenemos una central hidroeléctrica, se genera la energía en 13.800 voltios y utilizando una máquina que se llama transformador, se eleva a 220.000 voltios. Luego la energía eléctrica se transmite en alta tensión. Y cuando ya llega a las ciudades, utilizando otro transformador, la energía eléctrica se va a reducir a 60.000 voltios. Se llega a otro transformador, la energía eléctrica se reduce a 33.000 voltios. Se llega a otro transformador, la energía se reduce a 10.000 voltios. Y, por ejemplo, ya para que sea utilizado en nuestras casas, se reduce a 220 voltios. Esto viene a ser una instalación eléctrica. Ahora, hemos dicho que en las plantas industriales, en las minas, en nuestras casas, en las instalaciones comerciales, se necesita de energía mecánica de movimiento. ¿De dónde sacamos la energía mecánica de movimiento? Del motor eléctrico. Al motor eléctrico le vamos a hacer llegar nosotros la energía eléctrica. Y el motor eléctrico, ¿qué va a hacer? Va a transformar esta energía eléctrica en energía mecánica de movimiento. Entonces, en el eje del motor, nosotros ya vamos a tener la energía mecánica que vamos a necesitar para poder mover los procesos productivos. Entonces, una máquina muy importante en toda empresa, empresa industrial, empresa comercial, empresa minera, en nuestras casas, es una máquina muy importante, viene a ser el motor eléctrico. Hay diferentes tamaños de motores eléctricos. El motor que ustedes tienen en su licuadora, en sus casas, es un motor pequeño. Pero en los procesos industriales, conforme los procesos sean más grandes, se utilizan motores grandes, ¿no? Entonces, en una empresa minera, por ejemplo, si ustedes en este momento están en sus casas, miren desde el piso hasta su techo, ¿no? Hay motores eléctricos que son más grandes que la altura del piso de su casa hasta su techo. ¿Para qué se utilizan esos motores en las empresas mineras? Para poder moler, chancar el material sacado de las minas. ¿Correcto? Entonces, el motor eléctrico es una máquina muy importante que nos va a servir para convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Y para que ese motor eléctrico funcione, se necesita de una instalación eléctrica, de un circuito alimentador, de un circuito que lo controle. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de ese motor. Aquí observamos una fotografía de un proceso industrial. En ese proceso industrial,
El motor eléctrico se utiliza para mover bombas centrífugas, para mover compresores, para mover ventiladores, para mover bombas de combustible, para mover grúas puentes, para mover máquinas herramientas, para mover fajas transportadoras, para mover ascensores, molinos, chancadoras, y así podemos ir nombrando una infinidad de aplicaciones donde el motor eléctrico se utiliza para poder obtener energía mecánica. Este motor eléctrico tiene sus partes. Está conformado por un estator, que es la parte que no se mueve en el motor, y está conformado por un rotor. Este viene a ser el rotor. El rotor donde la energía eléctrica se va a convertir en lo que es energía mecánica. Aparte, este motor va a tener como elementos importantes también rodamientos, tiene su eje, tiene su bobinado, tiene su carcasa, tiene su placa de característica, su ventilador, sus bordes para hacer la conexión. Cuando nosotros vamos a instalar y conectar un motor eléctrico, tenemos que saber leer una placa de características de este motor. Este motor va a tener un dato muy importante que viene a ser su potencia. Y la potencia se da en lo que es potencia activa en kilowatts. Por ejemplo, 7,5 kilowatts o 9 kilowatts. Ese motor va a trabajar con una tensión eléctrica. Aquí dice que puede trabajar este motor con 460 voltios o 795 voltios. Este motor va a trabajar con una frecuencia de 60 Hz y me va a entregar en el eje una velocidad. El rotor va a girar a una velocidad y ahí me indica que va a girar a 3.520 revoluciones por minuto. Ese motor cuando trabaja tiene un consumo de corriente eléctrica. Si trabaja en 460 voltios, va a consumir 13,4 amperios. Si trabaja en 795 voltios, va a consumir 7,7 amperios. ¿Y cómo voy a conectar ese motor? Aquí me dice que ese motor lo puedo conectar en triángulo o lo puedo conectar en estrella. ¿Y cómo es esa conexión triángulo? ¿Cómo es esa conexión estrella? Aquí está. El motor tiene 3 bobinas porque es un motor trifásico, 1, 2, 3, y está conectado en estrella. ¿Cómo se conecta esa conexión en la bornera del motor? Así. Aquí tenemos una figura de una bornera, pero aquí tenemos una fotografía real. Este motor, donde se están uniendo estos bornes, está indicándome que se está haciendo una conexión llamada conexión en estrella. Pero también en la placa de característica decía que se puede conectar en triángulo. ¿Cómo se conecta en triángulo? Ahí está. Entonces, aquí las 3 bobinas están conectadas en conexión triángulo. ¿Cómo se conecta en la placa de característica? Así. Esta es una figura y esta es una conexión real que se hace en los bornes del motor. Para que ese motor funcione, nosotros tenemos que hacerle llegar la energía eléctrica. ¿Y cómo le hacemos llegar la energía eléctrica? A través de unos conductores eléctricos. Aquí, en esta figura, estamos observando que está llegando un cable a la bornera del motor. Y cuando por ese cable llega la energía eléctrica al motor, en el motor
vamos a tener que la energía eléctrica se va a transformar en energía mecánica. ¿Y para qué utilizo esa energía mecánica? Para mover el rotor de esta bomba centrífuga. ¿Y para qué utilizo esa bomba centrífuga? Para impulsar el agua, ¿no? El agua lo impulso de repente de un tanque cisterna hacia los consumidores de agua. Entonces, es muy importante el uso de los motores eléctricos en los procesos, y para que ese motor eléctrico funcione, tengo que alimentarlo con energía eléctrica a través de conductores eléctricos. Entonces acá indicamos que el circuito alimentador de un motor va a estar constituido por el conductor, que va a transportar la energía eléctrica. Ese conductor tiene que tener un dispositivo que lo proteja. Si no se protege adecuadamente ese conductor, se puede quemar. Y para que quede protegido, se utilice pues dispositivos de protección contra sobrecarga y contra cortocircuito. ¿Y por dónde se instalan estos conductores eléctricos? Se instalan por canalizaciones eléctricas. Estas canalizaciones eléctricas pueden ser tuberías, pueden ser tubos, etc. Y para hacer el control del motor, ¿qué necesitamos? Un arrancador, un tablero eléctrico que me permita arrancar o que me permita desconectar el motor cuando se necesite. Entonces, para ello, otro elemento que vamos a tener que seleccionar viene a ser el arrancador para motor. Entonces aquí, en estas figuras, tenemos una serie de ejemplos de conductores eléctricos. Hay conductores eléctricos de HW, TW, NYY, N2XY, N2XY, etc. Y nosotros, en los cursos que dictamos, les enseñamos a seleccionar adecuadamente estos conductores para una aplicación determinada. Tenemos diferentes dispositivos de protección que van a proteger a estos conductores. Un dispositivo de protección importante viene a ser el interruptor termomagnético. Este interruptor termomagnético va a proteger a mi motor, también va a proteger a mi conductor contra sobrecarga y también contra cortocircuito. Para instalar los conductores eléctricos, como les he indicado, utilizamos diferentes tipos de canalizaciones. Podemos utilizar tubos que pueden ser metálicos o tubos de plástico. Podemos utilizar bandejas, ductos aéreos. Podemos instalar directamente enterrado, utilizando zanjas. Podemos poner en las zanjas unos ductos y dentro de esos ductos hacemos la instalación de los conductores. O también podemos hacer uso de canales subterráneos, donde observamos que los conductores están instalados en mamposterías. Y para hacer el control del motor, para poder arrancar, para poder detenerlo, hacemos uso del arrancador. Este es un tablero que está conformado por elementos que me van a permitir conectar y desconectar el motor. Y también vamos a tener elementos dentro de este tablero que van a hacer la protección del motor, tanto contra sobrecargas y también contra cortocircuitos. Para hacer el cálculo de los conductores eléctricos,
hacemos uso del Código Nacional de Electricidad. Hacemos uso del Código Nacional de Electricidad, utilización. En este código nos dan los requisitos mínimos que tienen que cumplir todas las instalaciones eléctricas para que puedan trabajar sin ocasionar daño a los usuarios. Y en una regla, que viene a ser la 050-102, nos habla acerca de la caída de tensión que deben tener los conductores eléctricos que alimentan a los motores eléctricos. Y nos indica que en los circuitos derivados y circuitos alimentadores, la caída de tensión que se produce en los conductores no debe ser más del 2,5%. Y teniendo en cuenta una cometida, un circuito alimentador y un circuito derivado, la caída de tensión total no debe ser mayor al 4%. Esto lo utilizamos para hacer el cálculo del conductor que va a alimentar al motor. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el motor acá abajo, aquí tenemos el motor, y esta es la línea de la red pública, es una red de distribución, y aquí tuviéramos un medidor de energía. A este circuito de aquí se le llama circuito de acometida. Luego, el circuito que va del medidor al tablero de distribución se llama alimentador. Y de este tablero ya al motor se llama circuito derivado. Entonces, la caída que nosotros debemos tener, la caída de tensión máxima que nosotros debemos tener desde el medidor de energía hasta el motor eléctrico no debe ser mayor del 4%. Teniendo en cuenta que en el circuito alimentador la caída de tensión máxima debe ser de 2% y también que en el circuito derivado la caída de tensión máxima debe ser de 2,5%. Entonces, cuando seleccionemos el conductor, tenemos que hacer uso de esta norma para poder hacer el cálculo del conductor teniendo en cuenta lo que se llama la caída de tensión. Ahora, cuando se selecciona el conductor, también se tiene que tener el criterio de capacidad de corriente. En la regla 160-106, también del Código Nacional de Electricidad, se dice que los conductores de un circuito derivado que va a alimentar a un motor que va a trabajar en régimen continuo, debe tener una capacidad de conducción no menor que el 125% de la corriente nominal a plena carga del motor. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que 125% es lo mismo que decir 1,25. Entonces, cuando seleccionemos el conductor, vamos a calcular nosotros una corriente que se va a llamar corriente de diseño, y esta corriente de diseño va a ser igual a 1,25 por la corriente nominal del motor. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular el conductor teniendo en cuenta lo que es la capacidad de corriente. Entonces, esto que estamos hablando de la caída de tensión y también de la capacidad de corriente, lo aplicamos desarrollando ejercicios. Empezamos por ejercicios bastante básicos. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos acá
el motor eléctrico, esto viene a ser la potencia nominal de este motor eléctrico, que viene a ser de 15 kilowatts. Un dato del motor eléctrico viene a ser su factor de potencia, viene a ser su eficiencia. Y en este caso, el circuito alimentador viene a ser de 380 voltios. Y la distancia desde el tablero que está alimentando al motor hasta mi motor va a ser de 165 metros. 165 metros. Y acá me dicen que el conductor debe ser un conductor del tipo TW80. Y este conductor TW80 debe estar instalado dentro de un tubo PVC. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Tenemos que calcular el calibre del conductor, de cuántos milímetros cuadrados tiene que ser ese conductor que va a alimentar al motor, y también debemos calcular este dispositivo de protección. Este es un interruptor termomagnético. ¿De qué capacidad debe ser ese interruptor termomagnético? Eso también tenemos que calcular. Entonces, cuando en el curso nosotros explicamos lo relacionado a la norma, a veces esto no queda muy claro, porque aquí es literatura que nosotros tenemos que entender. ¿Dónde lo vamos a entender mejor? Cuando nosotros ya empecemos a desarrollar los ejemplos. Y aquí tenemos un ejemplo bastante básico. En este ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el calibre del conductor y también vamos a calcular la capacidad del interruptor termomagnético. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el conductor alimentador. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular la corriente nominal del motor. Me dice que en el numerador tengo que poner la potencia. Mi motor era de 15 kilowatts y 15 kilowatts viene a ser lo mismo que 15.000 watts. Esto lo dividimos entre raíz de 3 porque estamos trabajando en un circuito trifásico y la tensión era de 380 voltios. ¿Correcto? El factor de potencia es de 0,85. Aquí está el factor de potencia. Y la eficiencia viene a ser de 89%. Entonces acá tenemos que multiplicar 0,85, que viene a ser el factor de potencia, y la eficiencia 89%, que viene a ser 0,89. ¿Correcto? Entonces, esta corriente nominal, ¿cuánto será? Ustedes en sus casas pueden ir haciendo ese cálculo. A ver, 15.000 entre raíz de 3, que multiplica a 380, que multiplica a 0,85 y que multiplica a 0,89. ¿Cuánto sale esto? Me está saliendo una corriente de 30. Vamos a trabajar con 2 decimales nada más, 13
amperios. La unidad de la corriente viene a ser amperio. ¿Correcto? Fácil de calcular. Simplemente hay que identificar los datos que nosotros tenemos. Ahora, aquí vamos a aplicar la norma. Vamos a calcular el conductor por capacidad de corriente. Y habíamos dicho que la norma nos indica que la corriente de diseño lo vamos a calcular multiplicando por 1,25 a la corriente nominal. O sea que aquí vamos a multiplicar 1,25 por la corriente nominal, que viene a ser 30,13 amperios. ¿Esto cuánto me va a dar? Entonces calculamos eso. Por 1,25, esto me va a dar 37,66. Entonces, ¿qué hago con esta corriente que he calculado? ¿Qué hago con esta corriente? Me voy a la tabla del conductor. En el ejercicio me habían indicado que yo debo utilizar un conductor TW80. Entonces me voy a la tabla del conductor TW80 con este dato que he calculado, que viene a ser de 37,66. Voy a buscar una tabla. Aquí está. TW80, el conductor, en milímetros cuadrados. Y como el conductor está instalado en tubo, ingreso aquí en esta columna donde dice ducto. Y ahí busco 37,65. No hay 37,65, hay 39. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer aquí un zoom. Miren. Entonces, tenemos el conductor TW 80, amperaje en ducto, y aquí busco la corriente 37,65. No tengo 37,65, tengo 31 y 39. ¿Cuál escojo? Voy a escoger una corriente mayor a la que he calculado. Yo había calculado 37,65 o 37,66. Entonces, escojo 39. Y con este 39 me voy al lado izquierdo, y aquí en el lado izquierdo voy a tener el calibre del conductor. Ese calibre del conductor va a ser de 6 milímetros cuadrados. Aquí está calibre del conductor en milímetros cuadrados. Eso va a ser 6 milímetros cuadrados. Entonces lo que he hecho es, con 39, me he ido a la parte izquierda y aquí está el calibre del conductor, que viene a ser 6 milímetros cuadrados. Entonces, esta solución del calibre del conductor es por capacidad de corriente. Eso lo anoto. Aquí en mi solución. Por capacidad de corriente, aquí habíamos apuntado, por capacidad de corriente, el conductor que me está saliendo viene a ser de 6 milímetros cuadrados. ¿Correcto? Y el conductor es TW 80. Entonces, esta viene a ser mi primera solución. ¿Será la solución definitiva? No sé. Puede ser. Para conocer la solución definitiva, tengo que hacer otro cálculo. ¿Qué cálculo tengo que hacer? Cuando hemos estado hablando de la norma, habíamos estado hablando de la caída de tensión. Entonces ahora vamos a aplicar la norma de caída de tensión. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo del conductor por caída de tensión.
Para hacer el cálculo del conductor por caída de tensión, se utiliza esta fórmula. Sección del conductor va a ser igual a raíz de 3 por la resistividad del conductor, en este caso estamos usando cobre, por la longitud, por la corriente, por el factor de potencia, dividido entre el porcentaje de caída de tensión y por la tensión. Entonces aquí vamos a reemplazar los valores. La sección del conductor va a ser igual a raíz de 3. Un dato que tenemos que conocer viene a ser cuánto es la resistividad del cobre. Aquí vamos a apuntar que la resistividad del cobre es 0,018. ¿Correcto? Podemos utilizar también 0,0172. Nosotros usualmente lo redondeamos a 0,018. La longitud del conductor, aquí está la longitud del conductor, ¿se acuerdan de cuánto era? A ver, si no se recuerdan, retrocedemos, 165 metros. Entonces, acá le ponemos 165 metros. Bien, luego la corriente del motor. ¿Cuánto era la corriente del motor? La corriente que habíamos calculado. 30,13. Aquí está. Entonces, 30,13. ¿Correcto? 30,13. Luego, tenemos el factor de potencia. ¿Cuánto era el factor de potencia? 0,85. 0,85. Entonces, aquí se trata de identificar los datos que tenemos y listo. Esto dividido entre el porcentaje de caída de tensión. ¿Cuánto era el porcentaje de caída de tensión para los circuitos derivados para motores eléctricos? Entonces, si no me acuerdo, entonces retrocedo, que decía, la caída de tensión no debe ser mayor a 2,5%. Entonces, eso lo pongo como dato. Ojo que 2,5% es igual a 2,5 entre 100. ¿Correcto? 2,5 entre 100. ¿Y cuánto es 2,5 entre 100? Esto es igual a 0,02. ¿No? 0,25. Entonces, en la fórmula, en vez de escribir 2,5%, ponemos 0,025. Eso es la caída de tensión. Y luego, la tensión del sistema. ¿Cuánto era la tensión del sistema? 380 voltios. Entonces aquí ya voy a calcular el calibre del conductor y el resultado me va a dar en milímetros cuadrados. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces tengo que multiplicar raíz de 3 por 0,018 por 165 por 30,13 por 0,85 y todo eso lo divido entre el producto de 0,025 por 380. Ya está. ¿Cuánto me sale? 13,86 milímetros cuadrados. Entonces, por caída de tensión, me está saliendo este calibre. Pero este calibre, 13,86, no es un calibre comercial.
no existe un conductor de 13,86. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con esta solución me voy a la tabla del conductor. Recuerden que tenemos 13,86. Entonces, en esta columna, aquí busco 13,86. ¿Habrá 13,86? Vamos a poner la lupa. No hay 13,86. Hay 10 y hay 16. Si me ha salido 13,86, voy a escoger el valor inmediatamente superior. O sea que voy a escoger 16 milímetros cuadrados. Entonces, estamos escogiendo 16 milímetros cuadrados. Entonces, eso lo apunto en mi solución. De la tabla, escogemos el conductor de 16 milímetros cuadrados TW 80. Esta viene a ser mi segunda solución. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer una comparación de las dos soluciones. Y de las dos soluciones, ¿cuál escojo? Siempre voy a escoger el calibre mayor. A ver, ¿cuánto era la primera solución? La primera solución era 6 milímetros cuadrados. ¿Cuánto es la segunda solución? 16 milímetros cuadrados. ¿Qué es mayor? ¿6 o 16? 16 milímetros cuadrados es mayor. Por lo tanto, la solución al ejercicio va a ser 16 milímetros cuadrados de conductor TW80. Este viene a ser el calibre que yo necesito para poder alimentar a mi motor, sin que se produzca demasiada caída de tensión. ¿Ya? La caída de tensión que se va a producir va a ser menor al 2,5%. ¿Correcto? Ahora, una vez que nosotros ya hemos escogido el calibre de conductor, este conductor que hemos escogido, lo voy a rayar. Este es el conductor que ya hemos escogido. Son 3 conductores, ¿no es cierto? Este conductor, que va a ser de 16 milímetros cuadrados, tiene que ser protegido. ¿Con qué lo tengo que proteger ese motor? Lo tengo que proteger con un interruptor termomagnético. Aquí está mi interruptor termomagnético. Entonces, ¿de qué capacidad debe ser ese interruptor termomagnético? Eso es lo que tengo que calcular ahora. Y para calcular ese termomagnético, ¿cómo procedo? Vamos a proceder de la siguiente manera. Entonces, como esta era mi solución de mi calibre del conductor, yo voy a apuntar aquí cuántos amperios puede transportar 16 milímetros cuadrados. Entonces, en la tabla, observo que el calibre 16 milímetros cuadrados puede transportar 68 amperios. Eso lo apunto acá. Ese conductor puede transportar hasta 68 amperios. Ese es un dato importante que yo voy a tener en cuenta para calcular el interruptor termomagnético. ¿Cómo calculo el interruptor termomagnético? Con esta fórmula. El termomagnético
debe estar comprendido entre 1,15, la corriente nominal del motor, y la capacidad del conductor. Entonces acá apunto 1,15 por la corriente nominal del motor, que era 30,13 amperios, ¿correcto? Entonces, esto tiene que ser menor que la capacidad del interruptor termomagnético. Y según la fórmula, esto tiene que ser menor que la capacidad del conductor. ¿Cuánto era la capacidad del conductor que habíamos apuntado? 68 amperios. Ahí está. Pues aquí pongo 68 amperios. Y ya está. Entonces, ahora, ¿qué digo? 1,15 por 30,13, ¿cuánto me da? Eso me da 34,65, vamos a poner aquí, amperios. Y esto tiene que ser menor a la corriente del termomagnético. Y eso tiene que ser menor a 68 amperios. Entonces, ¿qué hago ahora? Mi termomagnético está en este intervalo entre 34,65 amperios y 68 amperios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a una tabla de interruptores termomagnéticos. Y ahí voy a escoger mi interruptor termomagnético. ¿Sí? Acuérdense, vamos a ir a la tabla. El termomagnético debe estar comprendido en ese rango. Entonces, el interruptor termomagnético, ITM significa termomagnético, debe estar comprendido entre 34,65 y 68. Vamos a la tabla de interruptor termomagnético. Ahí está. Ahí está el interruptor termomagnético. Aquí tenemos las corrientes nominales en esta columna, acá. Corrientes nominales de los interruptores termomagnéticos. Entonces, debe ser mayor a 34. Vamos a poner el zoom para buscar mejor. Debe ser mayor a 34, pero menor a 68. ¿No? Mayor a 34 está 40. Y menor a 68. O sea que puede ser 40, puede ser 50 o puede ser 60 amperios. Cualquiera de estos tres interruptores termomagnéticos puede ser mi solución. 40, 60 o 50. ¿Correcto? Y eso lo apunto. Entonces, mi termomagnético puede ser 40, puede ser 60 o puede ser 50. Eso lo apunto en mi solución. Aquí lo apunto. Mi termomagnético puede ser un termomagnético tripolar de 40 amperios. O puede ser un interruptor de 50 amperios. O puede ser un interruptor de 60 amperios. ¿Correcto? Porque estos tres interruptores, 40, 50 y 60, está dentro de este rango que nosotros habíamos calculado. Ahora, ¿cuál escogemos? Cualquiera puede ser. Vamos a ver los precios de estos termomagnéticos.
vamos a ver los precios de esos termomagnéticos. Entonces acá, si nos vamos a los precios, los precios están acá. ¿Correcto? Vamos a hacer un zoom para ver cuánto cuestan esos termomagnéticos. El de 40 cuesta 302,28 soles. El de 50 cuesta 302,28 soles. El de 60 cuesta 302,28 soles. O sea que cualquiera de estos tres interruptores me cuesta lo mismo. Entonces, si me cuesta lo mismo, ¿qué escojo? Voy a escoger el de mayor capacidad, el de 60 amperios. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer como solución. Vamos a escoger este interruptor de aquí, de 60 amperios. Este viene a ser nuestra solución. Entonces, con esto, que viene a ser un cálculo bastante sencillo, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos seleccionado el interruptor termomagnético. Este interruptor termomagnético que va a ser de 60 amperios. ¿Sí? El termomagnético va a ser de 60 amperios. Y el conductor que alienta al motor va a ser de 16 milímetros cuadrados. ¿Correcto? Entonces, en los cursos, cuando desarrollamos estos ejercicios, lo desarrollamos así, explicando paso a paso cuál es el procedimiento de cálculo que tenemos para poder seleccionar los equipos y materiales que conforman una instalación eléctrica. Ahora, también dentro de los cursos, nosotros vamos a ver el funcionamiento del arrancador y también vamos a ver los componentes del arrancador. ¿Correcto? Entonces aquí, ya para terminar, vamos a ver cómo es un esquema eléctrico de un arrancador. Gracias, profesor Ricardo. Voy a compartir en breve un poco también referente a este inicio del programa que tenemos, ¿no? Que ya está próximo a iniciar, este 2 de febrero. Este 2 de febrero ya está próximo a iniciar el programa de instalaciones eléctricas industriales. Voy a compartir mi pantalla también para explicar un poco la inversión y el contacto para que todos los que están interesados en este programa se puedan animar a inscribirse y a participar. Bien. A ver, permítame un momento. Listo. Aquí está la información que justo el profesor Ricardo explicó al inicio, los módulos que van a llevar, ¿no? En las clases están iniciando este 2 de febrero, el programa dura 5 meses, ¿no? Y el horario que tenemos para este curso, para este programa, es semipresencial, que son jueves y sábados. Los jueves de 6:50 de la tarde a 9:20, que es la parte virtual, solo virtual, y los días sábados presencial en TecSub de Santa Anita, de 8 de la mañana a 1:50 de la tarde. Bien, ahora, todos los que han participado de este masterclass van a tener un descuento. Ese descuento es de la siguiente manera. Este es el precio normal, el precio ahora, ¿no? Del programa, ¿bien? Pero porque ustedes han participado de este masterclass, van a tener una inversión exclusiva, ¿bien? La inversión exclusiva es un pago al contado total de todo el programa de 3.820.50 y lo puedes financiar en 5 cuotas mensuales de 804.60. Cancelando tu primera cuota,
ya estarías dentro del programa y si también deseas puedes cancelar el total del programa. No hay ningún pago de inscripción, preinscripción, matrícula, es tal cual la primera cuota o el precio total del programa. Ya está incluido la emisión del certificado digital, que es a nombre de TecSoup por el programa integral Instalaciones Eléctricas Industriales. Se detalla el total de horas de la capacitación y se detallan los 3 módulos que vas a llevar con nosotros, cada módulo con su nota aprobatoria. Las clases inician ya este 2 de febrero, nos quedan muy pocas vacantes, es limitada las vacantes por el tema de laboratorios, así que los invito a que puedan sumarse a este primer inicio de este año. A continuación les dejo el número de la asesora que está a cargo para que puedan comunicarse ustedes directamente con ella y cualquier consulta, duda o si desean acceder al descuento se puedan comunicar directamente. Es la señorita Carla Micho Rodríguez y el correo es cmicho@texu.edu.pe y es su número de WhatsApp al 984-879-904. Ahí voy a dejar los números para que se puedan contactar directamente y poder ayudarlos en cualquier consulta que ustedes tengan. Profesor Ricardo, creo que tenemos preguntas, a ver, para poder responder. Dice, ¿ese modelo de interruptor termomagnético es el que recomienda usar para el uso de motores? Cuando hablamos de interruptores termomagnéticos, vamos a ver de 3 tipos, ¿no? Los pequeños interruptores que se fabrican hasta 125 amperios y lo podemos utilizar en diferentes tipos de curvas, ¿no? Para aplicación de motores eléctricos, estos interruptores pequeños tienen que soportar las corrientes de arranque de los motores y por ello se recomienda la curva D. El modelo de interruptor que han visto ustedes en la presentación es un interruptor en caja moldeada, ¿correcto? Entonces, el interruptor en caja moldeada que hemos visto no está protegiendo al motor, sino está protegiendo al conductor. Dentro del arrancador, que es un tema que también vemos, en el arrancador del motor se va a poner la protección del motor. Ahí va a tener un interruptor termomagnético para proteger al motor o puede ser fusible. Esta protección va a ser contra cortocircuito y para proteger al motor contra sobrecargas se coloca en el arrancador, se coloca unos relés llamados relés de sobrecorriente, relés térmicos. O también es usual utilizar, en vez de fusible y en vez de relé térmico, se utilizan los llamados guardamotores. Estos guardamotores son interruptores termomagnéticos especialmente diseñados para poder hacer la protección de los motores. Ahora, hay otro tipo de interruptor todavía que se utiliza. Es el interruptor de bastidor abierto. Estos interruptores se fabrican hasta 6.300 amperios y principalmente se los ubica en las subestaciones grandes como interruptores generales a la salida de los transformadores de distribución. ¿Correcto? No sé si está clara la pregunta o si tuvieran otra pregunta. Listo, profesor Ricardo. A ver, Manuel Mendoza nos pregunta si hay horarios para los domingos. Por ahora, todavía. Este es el primer inicio del año y lo tenemos para los sábados. Quizás en nuestras siguientes ejecuciones tengamos o programemos horario domingos, ¿no? Pero por ahora, para este primer inicio que tenemos para febrero, son los sábados. Sí, ahí sí tienen que acomodarse porque es por las mañanas, de 8 de la mañana a 1:50 de la tarde, ¿no? Si es el horario, las clases presenciales, ¿no? Y si es necesario que el alumno esté presencialmente para que pueda aprender toda la parte práctica, ¿no? Por los laboratorios. Entonces, no tenemos, a ver, una más allá. Y dice, la fórmula que se presentó para el cálculo de caída de tensión también es aplicable a cables de aluminio de media tensión, en media tensión. Bien, con respecto a los domingos,
Sí, dentro de las campañas de los programas integrales vamos a tener curso los días domingos, perdón. ¿Correcto? Sí, sí van a ver. Sí. Ahora, con respecto a los cálculos ya en media tensión, ahí hay que tener más cuidado. Las fórmulas de caída de tensión es parecida para lo que es el cálculo de caída de tensión, pero hay que tener en cuenta aquí de que en los conductores eléctricos en media tensión se tiene que tener en cuenta lo que es la resistencia del conductor y también la reactancia inductiva. Entonces, en la fórmula de caída de tensión hay que considerar esos dos parámetros. Primero se hace el cálculo por capacidad de corriente y de la tabla del conductor de media tensión, una vez escogido el calibre del conductor, en la misma tabla del fabricante vamos a tener el dato de resistencia del conductor y también de reactancia del conductor. Y esos dos parámetros se tienen en cuenta para lo que es el cálculo de caída de tensión. Y además hay un tercer cálculo en media tensión que se hace, viene a ser el cálculo de cortocircuito. Entonces, en media tensión hacemos el cálculo de capacidad de corriente, cálculo de caída de tensión y cálculo de cortocircuito. Y de los tres resultados se escoge el calibre mayor. Listo, Bien. profesor Ricardo. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, profesor Ricardo, la invitación formal para que puedan participar todos de este programa, ¿no? Que ya está a pocos días de iniciar, ¿no? Bien. Entonces, anímense a acompañarnos en esta primera campaña. Estamos prontos para iniciar y los esperamos en TechSoup, Sí, ¿no? los esperamos a todos. Así es. Les agradezco su atención a todos. Muchas gracias. Listo, gracias, profesor Ricardo. Cuídese, ya nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos por haber participado. Igual este masterclass queda grabado para volver a enviárselos y lo puedan ver nuevamente, ¿sí? Gracias, profesor Ricardo. Que tenga muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias.